Hola mis hermanos, un saludo en los corazones de Jesús y María. Bienvenidos a este programa Preguntando se llega a Roma. Muy bien, hoy tengo un invitado muy especial conmigo y es mi amigo Alan Gómez. Mi hermano Alan, ¿cómo estás? Hola, Will. Demasiado bien. Muy feliz, muy contento de poder estar en este espacio, de verdad. Muchas gracias por permitirme estar por acá. Estamos bien, gracias a Dios. Y pues, muy agradecidos. No, hermano, el agradecimiento es mío hacia vos por aceptar la invitación de estar aquí en el canal. Enfoca tu fe también es tu casa, mi hermano. Y bueno, vamos a tratar de interactuar de la mejor manera con este nuevo formato que estamos tratando pues de hacer en este canal, donde la idea pues siempre es primeramente darle la gloria a Dios y obviamente para que sea siempre para el mayor fruto, el mayor bien de las almas y de todas las personas pues que vayan a estar escuchando. En ese orden de ideas vamos a arrancar con la primer pregunta para mi querido Alan. Y la pregunta, mi hermano, es, ¿quién es Alan Gómez? Bueno, qué buena pregunta. Todavía lo estoy descifrando, ¿no? No, de broma. Pues sí, no, bueno, yo me considero pues ante todo un buscador de la verdad. Eso, así me considero. Eh, Me considero como un joven que, pues, desde adolescente, pues, ama las Sagradas Escrituras. Siempre me he considerado, pues, con todo y mis falencias, mis pecados, mis errores, pues, un seguidor de Jesús. Siempre, más que todo desde mis 15 años he procurado, pues, vivir la vida a la luz de la persona de Jesucristo. Como que todo gira en torno a eso. Como te digo, aún con todos nuestros pecados, nuestros errores, pues tratar de vivir convencido, ¿no? De ese amor gratuito, ese amor tan lleno de misericordia, de gracia que pues nos da el Señor Jesucristo. Entonces, yo me considero siempre eso, alguien que busca la verdad, alguien que ama las Escrituras, alguien que trata, que está luchando por seguir a Jesucristo con todo su corazón, confiar en Él. Eh, y pues, no sé, eso es lo que podría decir acerca de mí. Debido a esa búsqueda, precisamente esa búsqueda de la verdad, pues es que llego pues a volver a la iglesia, ¿no? Pero ya ahorita vamos a ver eso, ¿no? Eh, pero siento que pues el Señor siempre ha sido pues ha tenido misericordia de mí en innumerables ocasiones, incluso ocasiones en las que por distracciones, por cosas, uno buscaba pues con voluntad de la maldad, el mal, el pecado, y el Señor pues nunca me ha dejado. Es una cosa tan impresionante. Y pues no, procuro pues en ese mismo, con algo de ese mismo amor, ¿verdad? Porque tal vez nunca vamos a llegar a devolver todo eso, pues procuro en la medida de lo posible pues servirle con esas inquietudes que el mismo Señor pues le pone a uno en el corazón. Sí. Muy bien, pero es que resulta que esta pregunta no viene sola. Esta pregunta, mi hermano, resulta que viene con una comita y es que aparte de quién es Alan Gómez, es cuál es tu vocación, hermano. ¿Ya? Es decir, Alan Gómez es sacerdote, es un fraile, es un religioso, está casado. ¿Quién es Alan Gómez, hermano, en este caminar de fe? Bueno, no, pues sí. Pues otra área pues en la que
de verdad, la bondad de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, pues se ha manifestado en mi vida, es pues en mi matrimonio, ¿no? Aquí está. Soy laico, ¿verdad? Casado. Y, pues la vida en matrimonio ha sido todo un reto, ¿verdad? Tiene sus dificultades, tiene sus dichas, sus alegrías, y para mí pues ha sido un camino de santidad, para mí. El matrimonio es una vocación, ¿verdad? Es un llamado del Señor, y solo por la gracia de Dios se sostiene. Y gracias al Señor me ha dado una esposa maravillosa que me ha apoyado pues en todo, pero en todo. Yo, de verdad que el Señor, como digo, como dice la Escritura, ¿no? El que haya esposa, pues ha hallado pues la bondad del Señor, la gracia del Señor, la misericordia del Señor. Y de verdad que Dios es muy sabio y en la manera en la que guía nuestras vidas, y pues a cada uno pues le da su vocación, a cada uno le da su llamado, y pues tanto a ti como a mí, ¿verdad, Will? Nos ha llamado pues a la vocación tan linda del matrimonio, y expresarle al mundo así el amor, expresar de manera visible, así como el sacramento que es, ¿verdad? El signo visible del amor que Cristo tiene por su iglesia. El llamado nuestro como matrimonio pues es mostrar al mundo pues ese amor, en el matrimonio pues, y en la fecundidad del matrimonio, ¿verdad? Entonces en eso estamos, ¿no? Y pues diría que muy a la par pues de esta vocación de ser pues un esposo, eh, entiendo pues que la iglesia también considera como la labor de un teólogo pues una vocación, y en eso estoy también. Eh, la búsqueda de la verdad para mí siempre ha sido sumamente pues ligada a la teología, ¿no? A los estudios bíblicos, a las ciencias bíblicas, y pues considero parte de mi vocación porque es mi pasión, digamos, desde mis 15 años que empecé a leer las escrituras, aun cuando fuera pues en estos ámbitos no católicos, pero una pasión por las escrituras que al estar ahora en la iglesia pues es aún más fuerte, o sea, se afirma aún más mi confianza en las escrituras, en la iglesia, en el Señor. Y pues considero pues el ser teólogo, o el estarme formando para ser un teólogo pues como una vocación. Pues la misma Donum Veritatis, que es un documento de la iglesia de la vocación del teólogo, pues es muy importante pues para mí concebir esto no solo como una carrera académica, sino como una vocación al servicio de la iglesia, al servicio de Dios. Pues como decía anteriormente, pues es la misma inquietud que el Señor le pone a uno en el corazón, la misma personalidad, ¿verdad? Una personalidad te dio Dios a ti, tus dones que Dios te ha dado, además. Igual para mí ha sido mucho en la parte pues, de la teología, es algo que me apasiona, y pues que también uno sufre, ¿no? Porque ahorita estoy estudiando hebreo y ya no sé ni cómo voy a hacer, pero ahí estamos, o sea, y es apasionante, es bonito, es muy lindo. Entonces, Qué considero belleza, mi hermano. esa vocación, ¿no? El ser un laico casado, y pues el estarme formando pues para ser teólogo. Súper, súper. Eso está espectacular, mi hermano. En este Sí, momento, la idea es que Alan nos cuente, ya que ahí soltó un poco, un par de spoilers. sí. eh, en ese orden de ideas, Alan, mi hermano, ¿hace cuánto tiempo Alan es un católico convencido? Entendiéndose convencido como el ser un católico real, es decir, que sabe que es ser un católico, ama a su iglesia católica, sabe lo que es estar dentro de la iglesia católica, no por no por estar plasmado encima de un libro, un acta de bautismo, ¿cierto? Uh-huh. Que es precisamente una de las razones por las cuales más gente por fuera, y yo creo que el mismo Alan lo puede testificar, piensa que la Iglesia Católica está equivocada. ¿Por qué? Porque miran a la gran masa que se hace llamar católica con el mal ejemplo, ¿cierto? Con el mal ejemplo de quienes están mal formados en su fe, porque tienen un bautizo pero nunca lo han ejercido. Entonces, precisamente eso es lo que se muestra hacia el mundo. Entonces, como ese no es el verdadero catolicismo, ¿hace cuánto es que realmente Alan es un católico convencido y realmente católico? Pues esa está muy buena también. Yo remonto pues todo este viaje de regreso a la Iglesia Católica a finales del 2017. Empiezo a investigar y a leer pues
cosas, ¿no? De teólogos católicos, apologistas, citas de los padres de la iglesia, pero me confirmo en la iglesia católica hasta el 13 de octubre del 2019. Y ahí ya empiezo pues a involucrarme en la vida parroquial, en la vida de iglesia. Pero yo diría que alrededor del 2018 ya la convicción de que tengo que estar en la iglesia, pues alrededor de, a mediados ya del 2018, pues ya por ahí estábamos ya pues bien convencidos, ¿no? De que tenía que estar en la iglesia católica, que estaba convencido de que la iglesia católica es la que se remonta a sus orígenes hasta el mismo Jesucristo, hasta los apóstoles, la que ha guardado el depósito de la fe y demás, la gran cantidad de tesoros pues que tiene la iglesia para cada uno de nosotros. Para mediados del 2018 ya tengo esa convicción. Empiezo a llevar la catequesis creo que a finales de 2018, empezando el 2019, y me confirmo ya, recibo el sacramento de la confirmación en el 13 de octubre del 2019. De hecho, el 13 de octubre es el día que cumple años mi madre, entonces siempre me acuerdo de la fecha, nunca se me olvida. Entonces, sí, 2019 estamos hablando prácticamente, ya estamos 2022, entonces... que prácticamente eran estar recién desempacadito. Sí, exactamente, se podría decir, sí, es cierto. Qué bien, hermano, con razón lo de joven teólogo también, ¿no? Ahorita nos va a explicar eso, hermano. Sí, Listo. exacto. Bueno, entonces resulta que esto es lo que nos da pie para iniciar entonces con una de las preguntas que hacen parte del plato fuerte del programa, ¿ya? ¿Y cuál sería entonces esta pregunta? Hombre, listo, hace más o menos unos, por redondear, 4 años, Alan está dentro de la iglesia como un católico convencido, hace más o menos 6 años empezó como en ese proceso, ¿cierto? Pero antes de hacerse católico tuvo que haber un proceso muy complicado, porque resulta que necesitamos saber entonces cuál era esa cosmovisión en la que se movía Alan antes de ser católico. ¿En qué creía Alan antes de ser católico? ¿Cuál era esa idea? ¿Cómo era el Dios para Alan? ¿Qué era la iglesia para Alan? ¿Qué era la religión para Alan? O sea, ¿en qué se movía? Claro, no, eso es, sí, genial, poder abarcar eso. Pues sí, mira, yo fui bautizado en la iglesia católica bebé, primera comunión, y hasta ahí llegué en la iglesia. Nunca me expusieron a más movimientos, ni a la pastoral, ni nada. Entonces yo a mis 15 años, sí, alrededor de mis Qué 15 pena, te años. interrumpo un momento, Alan, perdón. O sea, es decir, vos fuiste criado de niño en la iglesia católica. O sea, fui bautizado, digamos, tradicionalmente sí me expuse por mis abuelitos al rezo del rosario, sí, todo eso siempre ha sido parte de mí, aún siendo evangélico, y ya voy a decir las etapas en las que estaba. Ok, listo. Pero Sí, quería saber eso. O sea, fuiste bautizado como católico. sí. Y ya Sí. después y después de la primera comunión, de ahí para adelante ya es otro cuento. Ok, continúa. Qué pena la interrupción, hermano. No, Continúa. genial, no, exacto, no, buenísimo. Entonces yo, pues, es muy interesante, pues, mi abuelita del lado materno era con la que vivíamos siempre, nos criamos con ella, que en paz descanse, ¿verdad? Pero ella siempre muy llena de fe y siempre nos inculcaron esto a mis hermanos, el rezo del rosario, ¿verdad? El rezo del niño, todo esto, ¿verdad? Que son las prácticas tradicionales, ¿verdad? De una familia católica. Y pues nosotros no íbamos, ni porque también parte de mi familia es evangélica y parte católica, algo pues muy común, ¿verdad? En nuestros días. Y no íbamos ni a la católica, no íbamos ni a la pastoral, nada, ni a la pastoral juvenil, no íbamos a ninguna iglesia evangélica de nada en absoluto. Y mi abuelita, que era pues una católica muy devota, le dijo a mi mamá, llévelos a algún lado, pero que busquen de Dios estos chiquitos y demás. Y pues empezamos a ir a una comunidad neopentecostal, carismática, de esas de la prosperidad y todo esto, ¿verdad? Y ahí yo empecé, pues, como te digo, a los 15 años, ahí es cuando empiezo, pero de verdad hay un cambio por decirlo así, como un cambio de cosmovisión
increíble, porque, o sea, yo de verdad me entrego a Jesucristo, ¿verdad? Impresionante que Dios se mueva incluso, ¿verdad? En todo lado, ¿no? Y eso la misma iglesia lo reconoce, pero yo le entrego mi vida a Jesucristo a los 15 en esta comunidad. Posteriormente, por la lectura misma que yo hago de la Biblia, yo en mis capacidades, ¿no? Digo, aquí hay cosas mal, esto que están haciendo, no leen la Biblia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya uno a veces con orgullos y cosas, pero bueno, me voy de ahí. Y resulta pues que me voy a una iglesia presbiteriana reformada, a una iglesia presbiteriana. Y pues aquí yo ya más robusto en teología, y pues las 5 solas se volvieron como el estandarte, digamos, de mi vida, ¿verdad? Por decirlo así. Se volvieron pues los puntos principales que yo iba a defender a capa y espada. Y por supuesto, desde que estaba en esta comunidad neopentecostal, paso a esta presbiteriana reformada, que es una denominación que pues teológicamente tiene más trasfondo y demás, siempre había un sentimiento anticatólico, incluso una parte de estas comunidades neopentecostales y en la presbiteriana. Y en la presbiteriana es aún más fuerte porque es una cuestión más histórica, teológicamente más robusta, con cuestionamientos más fuertes, y pues con un fundamento teológico para la teología reformada, pues aún más fuerte, ¿no? Entonces yo conozco bastante de lo que es la confesión de fe de Westminster, que la confesión ¿cómo se llama? El catecismo de Heidelberg, el sínodo de Dort, todos estos documentos, todas estas cuestiones de los reformados, pues uno los manejaba pues al dedillo, ¿no? Y pues bíblicamente uno pues se volvía más minucioso en el estudio bíblico. Y yo aquí defiendo las 5 solas de la Reforma Protestante, siendo la principal para mí la sola escritura, siendo principal para mí la sola escritura. Y pues siempre un marcado sentimiento anticatólico, de decir, la Iglesia Católica, con sus tradiciones de hombres, le ha añadido al Evangelio, no tienen el Evangelio verdadero, tienen obras, ¿verdad? Ellos no tienen la sola gratia, la sola fide, ¿verdad? La justificación solo por la fe, o que solo se debe basar uno en las escrituras, todo esto. O sea, todo esto fue prácticamente y súper importante para mí, o la justificación, ¿verdad? La doble imputación, ¿verdad? La sustitución penal, todas estas cuestiones de la teología reformada para mí eran vitales, o sea, eran parte de mi cosmovisión. Entonces, digamos que la antesala de, pues, a yo ya estar en la Iglesia Católica, pues, tenía que tratar precisamente estos dos puntos. Tenía que tratar estos dos puntos. El de la sola escritura y las demás solas, porque también tienen sus cosas. Y pues el hecho de que yo creía que la Iglesia Católica, pues el típico argumento que es, ¿verdad? Que surge con Constantino, que es la gran ramera, o la Babilonia que menciona Apocalipsis 17, lo típico, ¿no? Entonces, eso era lo que yo creía y estaba convencido, porque claro, la teología reformada, la tradición reformada protestante, pues te da un poquito más de rigor, de historia teológica, de tradición teológica, de un fundamento más fuerte, ¿no? Entonces, claro, era mucho mejor que estar en una comunidad neopentecostal que no hay rigurosidad o no hay como mucho estudio bíblico, aquí sí. Entonces, más que todo eso era lo que yo defendía, pero a capa y espada. Sí. Qué bien, hermano. Sí, tenés razón, porque obviamente hay muchas comunidades no católicas que se basan mucho en la parte emocional, ¿cierto? Pero obviamente esta rama más reformada, obviamente sí tienden a tener un poco más de formación, valga la redundancia, y claro, en ese orden de ideas, un católico que no esté bien formado, llega precisamente un calvinista, un reformado, ¿cierto? Hablarle incluso citando padres de la iglesia y lo deja hecho palotes, ¿sí o Exacto. no? Así es, Muy bien. totalmente. Entonces, bueno, realmente nosotros podemos ver aquí que hay un sinfín de temas que podría anclar a alguien a estar fuera de la Iglesia Católica. Pero para Alan Gómez, ¿cuáles fueron esos 3 puntos, las 3 dudas, preguntas u objeciones
más difíciles de superar para poder abrazar la fe católica? ¿Cuáles fueron esos 3 puntos que Alan dice, yo logro reconciliarme con estos 3 puntos, yo logro resolver estas 3 dudas o estas 3 objeciones y me hago católico? ¿Cuáles fueron esas 3? Primero vamos a nombrarlas desde la más suave hasta la más difícil, ¿cierto? La vamos a nombrar y después de eso vamos a entrar como a resolver cada una de esas para, obviamente, Alan, cómo fue capaz, qué fue lo que hizo para resolver cada una de ellas. ¿Listo? Ok. Bueno, la más suave, diría yo, casi que yo diría que son 2 principales, pero puedo mencionar una tercera, que es precisamente la cuestión de la Eucaristía. Digamos, no es que sea, no es que sea menos importante, ¿verdad? Claro. De hecho, ni tan siquiera menciono la cuestión de la Mariología, ni la visión que tenía la Virgen María, pues, como te digo, desde niño, expuesto al rosario, era parte de mí, digamos. Nunca llegué a tener una visión, digamos, muy aminorada, digamos, de la Virgen María, como que no. No llegaba a afirmar los dogmas marianos, pero no tenía una visión tal vez como tan aminorada, digamos, que a veces se le deja mucho de lado, no tenía esa visión. Entonces, por eso no coloco la cuestión de la Virgen María, porque en mí se dio muy natural. En mí se dio muy natural el rezo del rosario, entender su papel, precisamente por tener la cristología bien clara. Entonces, por eso no la menciono. Pero pues, el asunto de la Eucaristía, digamos, porque yo nunca, digamos, nunca me puse como a tratar de dilucidar, de ver si que es simbólico, que si es real, porque por ejemplo en la iglesia presbiteriana se tiene una noción de presencia ahí en la Eucaristía, se tiene noción de sacramentos, ¿verdad? Entonces yo nunca, eso de que símbolo, que allá nunca fue como un conflicto muy fuerte. Pero claro, ya cuando yo veo y veo pues que la Eucaristía viene desde tiempos apostólicos, los padres apostólicos es algo sumamente fuerte, algo sumamente evidente. San Ignacio de Antioquía, que dice que no, perdón, creo que San Justino Mártir, que menciona pues que no recibimos este pan como, y vino como pan, como comida ordinaria o como pan ordinario, sino como el cuerpo y la sangre del Señor, y todas estas citas, ¿no? Entonces, a mí me provocaba como esa cierta, como, ¿cómo se dice? Era algo enigmático, algo como, yo decía, ¿quién cree esto al día de hoy? ¿Quién cree esto igual? Pues claro, encuentro en algún momento la Iglesia Ortodoxa Oriental tiene esta misma visión sacramental de que es el Señor, y encuentro pues que en la Iglesia Católica permanece pues esa visión. Entonces, en un punto, considero la ortodoxia oriental, ¿verdad? Pero pues, y también, o sea, sé que en ambas partes de la iglesia, digamos, bueno, en ambas tradiciones está fuertemente el asunto de la Eucaristía. Entonces, eso era un asunto más que todo porque yo quería participar de eso, ¿no? O sea, de eso tan sagrado, tan sublime que ha sido, o sea, central, ha sido vital, una parte fundamental de la vida cristiana, ¿no? Entonces, pero eso era más que todo por la cuestión enigmática, digamos, que yo dije, mira, pero aquí, bueno, en la parte neopentecostal era un símbolo, una representación, igual, bueno, yo personalmente la tomaba con solemnidad, ¿verdad? En mi poco conocimiento, ¿no? Pero uno lo hacía bien, trataba de hacerlo bien, ¿verdad? Entonces, nunca fue pero ya llego a ver lo sagrada, la visión tan elevada que se tiene de la Eucaristía desde tiempos apostólicos y encuentro que esa visión permanece pues solo pues en la Iglesia Católica, ¿no? Entonces eso para mí fue, o sea, el día en que llegué ya recibir al Señor en la Eucaristía pues fue lo más hermoso, ¿no? Entonces, y seguir participando de eso, ¿verdad? Es para mí una de las mejores cosas, ¿no? Que ofrece la Iglesia, ¿no? Entonces, eso como tercera, digamos, pero por el asunto de tener seguridad, certeza, ¿verdad? Con esto de la búsqueda de la verdad, saber quién cree esto mismo al día de hoy, esto que yo veo en los padres, etcétera. Entonces, claro, es que yo pienso que siempre va a ir variando un poco, dependiendo de la denominación o de la cosmovisión que haya tenido la persona antes de hacerse católico,
va a variar, y obviamente pues de la persona, va a variar mucho la complejidad en cuanto a cuáles son esas objeciones que va a tener. Por eso es que es lo interesante de este programa, porque puede en este momento estar viendo el programa o verlo después, otro Alan, que en este momento pueda estar teniendo las mismas dudas que Alan, o por lo menos alguna de las dudas que tuvo Alan, y quizás sea esa la piedra de tropiezo que le hace falta para abrazar la fe católica. Entonces, de eso es que se trata este programa, porque preguntando se llega a Roma. Entonces, ¿cuál es esa segunda objeción que tenía Alan y que se le hacía tan difícil resolver para poder abrazar la fe católica? Sí. Vamos a mencionar una cosita con esta Eucaristía, a manera casi que digamos que de una nota triste, digamos, porque como dije al principio, fui bautizado de bebé y llegué a la primera comunión. O sea, yo tuve mi primera comunión en la iglesia católica, pero si usted me pregunta a ese Alan de 9 años, yo no entendía qué era esa primera comunión. Yo nunca entendí lo sagrada que era la Eucaristía. Ese momento en el que uno pasaba adelante, nunca entendí, nunca supe que era recibir el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del Señor Jesucristo, que Él viene a unirse a mí de una forma íntima y personal. Nunca me explicaron eso. Entonces, es muy triste, por eso te digo, si yo hubiera sabido eso desde católico, no lo cambio por nada, no lo cambio por nada en absoluto. Llego a esta neopentecostal, se tiene una cierta noción, que símbolo, que representación. Llegó a la presbiteriana, es una presencia espiritual real, una presencia espiritual. Ya, ¿verdad? Hace poco hubo un debate sobre eso, ¿no? Y, ok, hay una presencia ahí. Como te digo, no fue algo que nunca me hizo mucho ruido hasta que llego a leer, pues, los padres y toda esta cuestión del cuerpo de Cristo y todo esto, ¿no? Pero bueno, eso era ya para cerrar el punto de la Eucaristía. Ahora, como segundo punto, este fue muy importante y fue determinante porque si yo no resuelvo este segundo punto, hoy sería un cristiano ortodoxo oriental y no católico. Entonces, el segundo punto, ese es del papado. Ese es del papado, totalmente. Y ese es determinante, digamos, para que usted, o sea, ortodoxo oriental, si usted es protestante y usted está considerando o catolicismo u ortodoxia oriental, usted tiene que resolver el asunto del papado. Entonces, eso determina si usted se hace católico u ortodoxo oriental. Entonces, Te cuento, mi hermano, que nosotros tenemos un amigo en común que está en esa cuerda. Ahí ajá, la dejo. Continúe. claro, ese es un temazo y a mí me encanta. O sea, digamos, la academia ahorita o los apologistas, los teólogos, como para mí el mayor referente es Swansona, ¿no? Y también está, ay, ¿cómo se llama este muchacho? Joe Schmeier, creo, que tratan muy fuerte el asunto del papado. Steve Ray, digamos, yo mis referentes de teología son de Estados Unidos, todo lo veo en inglés, lo leo en inglés, y pues fueron muy importantes. Igual también otro amigo, Alejandro Incapié, un gran amigo, un católico muy preparado. Él estuvo un tiempo en la ortodoxia oriental y su percepción de las diferencias, digamos, entre ortodoxos orientales y la Iglesia Católica, pues eran mínimas, digamos. Pero el punto del papado sí era muy importante, digamos. Cuestiones del purgatorio, las cuestiones de la Virgen María, son cuestiones casi que semánticas y así, pero casi que se tiene la misma visión del asunto. La cosa es que los ortodoxos no han definido, porque ya no tienen forma de hacerlo, ¿verdad? No han definido formalmente, no han como se dice, su lenguaje, su manera de referirse a ciertos asuntos teológicos no ha avanzado, digamos. Entonces, por eso no dicen, el purgatorio, no, eso no. O la Inmaculada Concepción, no, eso no. Pero resulta que los conceptos sí los tienen y la creencia sí la tienen, solo que no la han formulado de la misma forma que lo ha hecho la Iglesia Católica, en la misma forma que lo ha hecho el magisterio de la Iglesia Católica, y principalmente el Papa, por supuesto, porque no hay magisterio sin el sucesor de Pedro. Exactamente. Entonces, para mí, ese punto fue clave. Y de verdad, la persona que más me ayudó para eso fue mi amigo Alejandro Incapié. Y este grupo de WhatsApp en el que estábamos, ¿no? Entonces, eso fue un punto fuerte, porque claro, o sea, ¿de qué contexto
vengo yo. Y comunidades neopentecostales anticatólicas, claro, el Papa es el falso profeta, el Papa es el anticristo, es el usurpador de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa imagen se me tenía que quitar, se me tenía que caer, ¿ya? Y pues claro, cuando uno ve el trabajo teológico, digamos, que se ha hecho para explicar, de hecho, Mateo 16, ¿verdad? El clásico, Mateo 16, 18 y 19, yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino, todo, etcétera, etcétera. Yo ese pasaje, desde mi época como neopentecostal, yo sabía que ese pasaje bíblico era católico, era muy católico. Yo sabía que era el pasaje bíblico que usaban los católicos para fundamentar su creencia en el papado, en la creencia en que el obispo de Roma es el sucesor de Pedro y que la figura de Pedro es sumamente importante en la iglesia naciente. Yo ya lo sabía, pero claro, uno se conformaba con algún comentario bíblico de algún teólogo protestante, algún teólogo reformado y ya no me hacía más bulla. Pero llegó un momento en el que sí, ya después sí me hizo mucho ruido y yo no tengo que resolver esto. La lectura más natural de este Mateo 16, 18 y 19 es la postura católica. A esa conclusión fue la que llegué. Tratar de explicar que aquí la roca, que aquí, que allá, que aquí, que allá, el nombre, etcétera, etcétera. Yo decía, esos son, es muy rebuscado, ¿no? Es querer complicar el asunto. Y para mí, pues, yo llegué a esa conclusión. La lectura más natural del texto es, pues, obviamente la importancia del ministerio petrino, ¿verdad? Más si uno después ve el significado de las llaves con Isaías 22, 22, uy, todo eso. Y me cobró demasiado sentido, o sea, me cobró demasiado sentido. Y dije, sí, esta fue la intención de Jesús, esta fue la intención de Jesús con Pedro, con los apóstoles en comunión con Pedro, hacer un nuevo Sanedrín, etcétera, etcétera, como Jesús en Mateo es presentado como nuevo Moisés y así. Ese fue el fundamento teológico, bíblico teológico, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Si nos ponemos a ahondar en esto, pues no terminamos, pero es como el panorama general, ¿no? Listo. Sí, porque ese es el panorama. Enseguida lo resolvemos, enseguida le damos la estocada. Sí, claro. Entonces, ¿cuál fue esa objeción final que Alan dice, si yo resuelvo esto me hago católico? Sí, bueno, la primera, o sea, ya la número uno, la top, aunque no fue la última, ¿verdad? Aquí no estamos en orden cronológico, ¿verdad? Pero esta fue, claro, para mí, la que me puso en crisis, una crisis existencial, una crisis de fe terrible, que la sufrí en silencio, que en aquel entonces, ¿verdad? La que ahora es mi esposa, cuando era mi novia y mi prometida, pues no supo con cuánto estaba sufriendo. Yo de esto lo sufrí callado, lo sufrí en silencio. Y era antes era también presbiteriana o ella era católica? Bueno, se me olvidó mencionar que después de estar en la presbiteriana me fui a una iglesia no denominacional donde conocí a mi esposa. Ok. Sí, se me olvidó. Pero bueno, ahí seguía siendo presbiteriano teológicamente, aún en esta iglesia no denominacional. Entonces, es como lo mismo. Pero ahí conocí a mi esposa, ¿ok? Entonces, pero eso es otro tema también. Si queremos otro video para hablar de ese tema. Pero la objeción esta que me metió en una crisis fue precisamente la sola escritura. Porque la sola escritura era mi fundamento para rechazar la autoridad de Roma totalmente. ¿Ya? Era mi fundamento. El presuponer o el asumir que yo me estoy basando en la Biblia y esa falsa iglesia no se basa en las escrituras, tergiversa o cambia o respeta las escrituras, va más allá de las escrituras, como decía 1 Corintios 4:6, creo, todos estos pasajes bíblicos que yo usaba, el 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, ese pasaje era mi vida, ese pasaje era como el fundamento mío para decir la sola escritura es bíblica. Y claro, yo recuerdo que todo empezó a finales del 2017, cuando leo un artículo de un muchacho que se llama Edgar Pacheco, y daba muchas respuestas al calvinismo, y yo era calvinista en aquel entonces, pero sus objeciones me hacían sentido, y en su blog publicó una vez
precisamente otros modelos de autoridad, digamos, en el asunto eclesiológico, porque digamos que tiene que ver un poco con eclesiología, ¿no? ¿Cuál es el modelo de autoridad que se sigue? Entonces yo decía que solo escritura era lo único que existía, y resulta que en ese artículo me presenta el cuadrilátero de Wesley, el trípode anglicano, que es tradición, razón y Biblia, el cuadrilátero de Wesley, que le añade la experiencia, la doble fuente, ¿verdad? Que hubo una época en la que en la teología católica se referían a la doble fuente, ¿verdad? Como de la tradición oral y la escritura. Ahora se refieren más bien a un único depósito, ¿verdad? Del cual vienen dos medios por el cual se nos comunica la revelación, etcétera, etcétera. Y yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo decía, ¿cómo que no es la sola escritura todo lo que hay? O la prima escritura, ¿verdad? Hay otra que es otra postura, prima escritura. Y eso a mí, eso fue lo que despertó la curiosidad, la duda, porque yo ya se me empezaba a mover el cimiento ¿no? Que tenía sobre la arena, ¿no? Porque no era sobre la roca. Y claro, eso a mí me fue terrible, fue terrible. Entonces, luego empiezo a leer los artículos del blog de Jorge Hostos, que él es ortodoxo oriental, muy bueno, él tiene libros publicados, es un músico y lo admiro mucho, ¿no? Y él, pues, desde su cosmovisión y desde su teología de ortodoxo oriental, sus artículos, que muchos eran traducciones de otros teólogos ortodoxos, cuestionaban fuertemente la sola escritura con muy buenos argumentos, y yo dije, no, ya, se acabó, o sea, yo, no, o sea, la sola escritura no tiene, no solo no es bíblica, sino que va en contra de otros pasajes bíblicos que le dan importancia a la tradición oral. O sea, la palabra tradición no es una mala palabra, no es una herejía, no es una blasfemia, no significa invalidar la palabra de Dios, porque yo me quedaba solo con el pasaje de los evangelios donde Jesucristo, por supuesto, critica la tradición de los ancianos, pero es una tradición particular, no está criticando todo tipo de tradición, mucho menos la tradición apostólica que se fundamenta en su misma persona. Yo empecé a razonar así, ¿sí? O sea, no hay vuelta de hoja, o sea, la sola escritura, pues, no tiene asidero bíblico. Yo cuando me di cuenta que 2 Timoteo 3:16 no la enseñaba, fue el acabose total. ¿Ya? Muy bien. Mi hermano, bueno, vemos aquí que el joven teólogo tenía unas dudas impresionantes, que lo más bonito es que yo sé que hay muchas personas que todavía tienen las mismas dudas, porque es que en general, si vamos a hablar de protestantismo, si hablamos de una denominación específica, sabemos cuáles son las dudas. Si hablamos de una religión por fuera específica, sabemos cuáles son las objeciones. Si hablamos de ateísmo, sabemos cuáles son las objeciones. El problema no es que hayan objeciones nuevas, son las mismas. El problema es qué está haciendo la persona que está por fuera para resolver esas dudas. ¿Ya? Yo suelo decir una frase que yo siento que a mí me la inspiró el Espíritu Santo. Recién inicié pues mi proceso ya como católico, y yo creo que es una frase que cabe para todo el que incluso está por fuera viendo con malos ojos a la Iglesia Católica y sin incluso considerarla, y es que hay quienes no se hacen católicos simplemente porque en vez de buscar respuestas se dedican a buscar objeciones. En vez de buscar las respuestas, se dedican a buscar las excusas para poder continuar sumidos en el error que ya están. Quizás un error no por mala intención, quizás un error en el que se sienten cómodos. Entonces es mejor yo tener un montón de razones para quedarme aquí, a que vengan a que me den una razón que me ponga a tambalear mi estilo de vida, mi cosmovisión, y que yo diga, uy, de pronto estoy equivocado, porque cuando uno es honesto, si se da cuenta que de pronto está equivocado y uno ama a Dios, uno ama a Cristo, no hay de otra, me tengo que meter, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué hizo Alan Gómez, el joven teólogo, para resolver esas tres dudas específicas que tenía tan impresionantes? Desde la más suave, que era el tema de la Eucaristía, pasando luego el tema del papado y luego con el tema de la sola escritura. Mi hermano, todos suyos. Sí, claro. Bueno, en el asunto de la Eucaristía,
ya como más o menos mencioné, pues era simplemente pues ya llegar al convencimiento pues de que la tradición de la iglesia, ya la fe de la iglesia pues está cimentada desde antaño pues en la centralidad de este sacramento, ¿no? Que es el culmen de la vida cristiana. Entonces, yo llego a ese pleno convencimiento. No es un símbolo como creían estas comunidades neopentecostales, no es una presencia ahí espiritual, no, es el Señor que se hace ahí presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Yo llegué a ese convencimiento muy claro, digamos, a partir de Juan 6. Para mí Juan 6, súper claro. Los pasajes, obviamente, de los evangelios sinópticos, o sea, no hay vuelta de hoja, más cuando uno ve eh, la Eucaristía como un cumplimiento de la Pascua. O sea, la Eucaristía lleva a su plenitud lo que significaba la Pascua judía, ¿no? Entonces, todo ese trasfondo, digamos, que está ahí teológico, para mí fue sumamente natural, o sea, cayó por su propio peso, digamos, porque la misma escritura es clara. El pasaje para mí, que fue como, que es el que yo diría a cualquier persona que aún no crea en la Eucaristía, en la presencia real de Jesucristo, en la Eucaristía, que no crea que ahí está su cuerpo, sangre, alma y divinidad, y también, obviamente, la cuestión de que es la representación del sacrificio de Cristo en la cruz, en el sentido de que se hace presente el sacrificio de Cristo y recibimos los beneficios del sacrificio de Cristo en la cruz en cada misa, en la Eucaristía. Para mí, 1 Corintios 10 es súper claro, porque si alguno pudiera decir, ok, en Juan 6, este lenguaje teológico, que ahí, que figurado, que aquí, que allá, ok, no creo que sea el caso, pero ok, se lo concedo. Que diga que los evangelios sinópticos Jesús no está diciendo literalmente que esto es su cuerpo, que esto es su sangre, se lo concedo, ok, pero para mí no hay vuelta de hoja si llegamos a 1 Corintios capítulo 10 y obviamente el 11, pero el capítulo 10 versículo 16, porque precisamente es un género epistolar, está hablando de una cuestión de orden en la iglesia, en su liturgia, en sus reuniones, y precisamente para que la Eucaristía, ¿verdad? Para que la cena del Señor se celebre como tiene que ser en orden. O sea, ahí ya no me va a decir en absoluto que aquí Pablo está hablando. No, cualquiera que lea 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, va a ver que el apóstol Pablo dice, el pan que bendecimos es la participación en el cuerpo de Cristo. La copa de bendición o la copa que bendecimos es la participación en la sangre de Cristo. O sea, para mí, bíblicamente, ese es el acabose del asunto. ¿Ya? O sea, si Juan 6 no los convence, si los evangelios sinópticos no los convence, para mí, 1 Corintios 10, 16, punto. Y en los versículos siguientes, 17 y 18, prácticamente dan como un contexto de sacrificio. No pueden participar de la mesa o del altar a los demonios y participar de la mesa o altar del Señor. Ahí está. Pablo está diciendo, no van a participar de lo sacrificado a los ídolos y del sacrificio del Señor o de la mesa del altar del Señor. El altar es sacrificio. Entonces, ahí está, según el contexto de 1 Corintios 10, cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo en el pan, en la copa, y la visión sacrificial de la Eucaristía. Entonces, para mí, punto final con el asunto de la Eucaristía. Sí. Claro, ¿no? Y yo creo que uno no puede reconciliar, o sea, si uno, poniéndose quizás uno pues como en los zapatos protestantes, que todas las denominaciones tienen una práctica diferente, algunas más similares de lo que sería la cena del Señor, ¿ya? Unos con gaseosa y galletitas, otros con X forma pues de practicar la cena del Señor. Yo creo que no hay forma de reconciliar ese versículo que está dando Alan con una práctica de Coca-Cola y galletitas. No hay forma. No hay forma. No. Exacto, totalmente. Y bueno, paso al asunto del papado, ¿no? Claro que sí. Pues el asunto del papado, ya mencioné el trasfondo bíblico teológico, Mateo 16, súper claro, a la luz del Antiguo Testamento, Isaías 22, 22, las llaves,
Si a alguien no le convence el asunto de la roca, aunque tiene todo su sentido también a la luz de Isaías 51, 1 y 2, cuando menciona que Abraham es la roca de la que salió el pueblo de Israel, y le dice a Pedro, le cambia el nombre a Simón. Primero, no tiene sentido que le cambie el nombre a Simón a Pedro si después no va a ser la roca a la que Jesucristo se refiere en la misma línea, ¿verdad?, de pensamiento. Entonces, prácticamente está haciendo a Pedro como el nuevo patriarca, digamos, de la fe de la iglesia naciente, ¿no?, del pueblo de Dios, que es la iglesia. Entonces, aún si lo de la roca no los convence, lo de las llaves es aún más fuerte. Entonces, ahí súper claro, bíblica y teológicamente. Ya lo expliqué un poquito, ¿verdad? Pero históricamente es mucho el peso también que tiene el obispo de Roma en los primeros, pongamos los primeros 1000 años de cristianismo, porque ya entrando al siglo XI se da el gran cisma entre Oriente y Occidente, los ortodoxos orientales y por ahí otros más, y antes que ellos no reconocen la autoridad del obispo de Roma, no reconocen la autoridad o la jurisdicción universal del obispo de Roma, sobre toda la iglesia, y ellos se separan, ¿ya? Pero es innegable durante los primeros 1000 años, y de esto pues han escrito ya bastantes teólogos y académicos y demás, en algún momento yo escribiré lo que tenga que escribir, nada. Y es muy claro históricamente el papel incluso del obispo de Roma para resolver asuntos de herejías de Oriente, que digamos que yo creo que posterior al arrianismo, casi que todas las herejías posteriores son de Oriente, casi que todas. Y ahí tiene que meter mano el obispo de Roma y resolver las discusiones que tienen. Entonces, no podría entrar en detalle de toda la evidencia que hay, digamos, de los papas que fueron pues claves para precisamente defender y hasta definir o proclamar la fe cristiana ortodoxa frente a tantas herejías. Como digo, la mayoría casi que siendo de Oriente, ¿no? Entonces, el fundamento bíblico teológico de Mateo 16, 18 y 19, Lucas 22 también, y de Juan 21, el puro final de Juan. Todo el papel de Pedro es evidente en el Nuevo Testamento. Y pues el asunto ¿verdad? Yo creo que el punto que más le cuesta al protestante o al que tal vez no cree en la postura católica es cómo es esto un oficio que se tiene que transferir o que se traslada, ¿no? O que tiene sucesión. Pues ahí viene lo de la sucesión apostólica, ¿no? Que es súper claro, digamos, que alguien ocupe su lugar en Hechos capítulo 1 y 2, en Hechos 1, perdón, el asunto de la imposición de manos, el asunto de que la intención de Jesús es hacer un nuevo Sanedrín, y pues era o sea, había un cargo sucesorio del sumo sacerdote, etcétera. Un montón de argumentos hay ahí. Entonces, eso se puede justificar bíblicamente e históricamente así se dio, así se ha dado. Se puede trazar los obispos, ¿verdad? El Papa, desde el Papa Francisco hasta atrás, ¿verdad? Hasta llegar a Pedro, después Lino, después Anacleto, después Clemente, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos, pues, ese punto. Y por eso, digamos, para mí se me hizo súper claro, pues, precisamente por esto. Y de hecho, desde que los ortodoxos orientales pues ya no están en comunión con el Papa, pues ya no tienen un concilio ecuménico, no han podido, no han logrado realizar un concilio ecuménico, por eso llegan hasta el séptimo concilio ecuménico, hasta el Nicea II, llegan los ortodoxos, de 787. Entonces, de ahí ya no tienen más concilios. ¿Y por qué? Porque un concilio ecuménico era avalado, era aprobado o era autorizado por el obispo de Roma. Entonces, ahí no hay vuelta de hoja. Digamos que para mí se me hizo súper claro por esto. Entonces ahí cambió totalmente mi concepto de creer que el Papa o el anticristo o el falso profeta, etcétera, etcétera, a decir, no, el Papa es el sucesor de Pedro, es el vicario de Cristo en la tierra. Entonces, es un cambio, ¿no?, de 180 grados totalmente, pero para mí súper claro, se volvió súper claro. Entonces, si el Alan Gómez de hace 7 años, 8 años, hablara con el Alan Gómez de hoy, ¿qué le diría ese Alan Gómez de antes al Alan Gómez de hoy? ¿Y cómo le contestaría el Alan Gómez de hoy a ese Alan Gómez de antes? Sí, sí. Sobre el Papa. Bueno, yo le diría, vea, Alan del futuro.
usted está equivocado porque el Papa es el anticristo, como dice en Apocalipsis 17. No sé qué cuestionamiento me haría, porque como ya es algo tan establecido en mí, ¿no? Pero diría algo así. En Apocalipsis 17 menciona la gran ramera, la que está sobre las 7 colinas, esa es la iglesia católica, y el falso profeta es esa figura religiosa, y el Papa, como es vicario, significa también anticristo o vicecristo, la palabra, hay un montón de argumentos ahí. Y algo así me diría respecto al Papa, que cómo se le ocurre, no es sucesor de Pedro, Pedro ya quedó ahí, que Pedro no es la roca. Empezaría a atacar donde venga el asunto de Mateo 16, 18 y demás, pero Alan del futuro le diría, mira, mi chiquito, no se equivoque. Algo así le diría, y le daría todas las razones que acabo de dar. Muy bien, hermano, excelente. Sí, de eso se trata, es que lo pone uno de esta manera jocosa, pero es que es una realidad. Sabemos que hay muchos Alan Gómez por fuera con las mismas dudas, con esas objeciones, porque como decíamos ahorita, son las mismas. Son las mismas, usted las puede expresar como quiera, de las maneras que quiera, pero terminan siendo las mismas dudas, las mismas objeciones, ¿ya? Que están resueltas desde hace mucho tiempo. Es que nosotros no, aquí no nos estamos inventando nada, aquí nosotros no somos San Agustín, Santo Tomás de Aquino, hablando de teología y dando argumentos, no. Lo que nosotros, por ejemplo, en este momento sabemos es porque estudiamos a los que ya resolvieron todo ese tipo de dudas y objeciones. El problema de los que están afuera es que no buscan esas respuestas a las objeciones, se quedan solo con las excusas, ¿ya? Bueno, Alan, entonces, vamos con la última, con ese monte Everest que usted tenía ahí, hermano, con la sola escritura, que como bien lo dijiste, no es cronológico, excelente, no tiene que ser cronológico, pero sí era el más grande. Exacto, exactamente. No, pues precisamente el punto de quiebre fue darme cuenta que segunda de Timoteo 3:16 no enseña sobre la escritura. Cuando yo me di cuenta que un católico con conocimiento bíblico y de la tradición teológica, etcétera, etcétera, puede decir con cualquier otro, digamos, con cualquier otro cristiano, que la palabra, que toda escritura es inspirada por Dios. O sea, que un católico puede decir amén a eso sin que implique solo la escritura. Yo dije, wow. O sea, para mí esa era como mi, ¿cómo se dice? Como mi arma secreta, ¿no? Mi arma principal, como si un católico formado no supiera, o si la iglesia misma, porque esto es algo que uno asume, uno presupone que la iglesia no conoce las escrituras. Cuando más bien están, o sea, ¿cómo no se da cuenta uno? La iglesia tiene las escrituras desde que se originaron, desde que surgieron las escrituras. Entonces, pero uno llegaba con 2 Timoteo y decían, como dice que toda escritura es inspirada, uno hacía el salto a decir que entonces solo la escritura es en lo único que hay que basarse, o que solo la escritura tiene autoridad, cuando el pasaje no dice en absoluto nada al respecto. Simplemente le está dando la característica de, bueno, empezando porque a qué escritura se refiere, porque ya yo llegaba y asumía, claro, dice toda escritura, Antiguo y Nuevo Testamento protestante, 66 libros, y eso es lo que está inspirado por Dios. ¿Cómo hacía yo ese salto? Pues hay cosas que uno no se responde. Y de hecho, eso es importante lo que decidas, porque digamos, muchas personas no quieren hacerse esta pregunta por miedo a que su postura se tambalee, a que tenga que incomodarse uno, a que uno tenga que cambiar. Por eso muchas veces da miedo, duele mucho, ¿ya? Pero, pues eso pasa, digamos. Y yo me di cuenta, pues, que todo, digamos, en la Iglesia Católica tiene su razón de ser, ¿ya? Todas las objeciones que tenía. Entonces, llego a esto de 2 Timoteo y yo digo, ok, si esto solo dice, toda escritura es inspirada por Dios. No me dice nada más. Porque ya todos los apologistas protestantes, y de hecho esto es otro punto importante, con esto de que se tambaleen nuestras posturas. Mi postura protestante se comenzó a tambalear al leer buenos teólogos católicos, ¿ya? Pero yo ahorita como católico, y digamos apologista, que algunos me dan el título de apologista, ¿verdad? Pero yo sigo interactuando con lo mejor
de la postura protestante o de las posturas protestantes. No me da miedo interactuar con todas esas posturas que siguen criticando la postura católica. Y me encanta ver debates de un católico contra un protestante. Claro, ver buenos debates de gente seria. Y los argumentos protestantes hasta el día de hoy me siguen pareciendo sumamente débiles, súper débiles. Entonces, eso es lo bonito de poder decirle a cualquier persona, católico, no católico, un católico que esté dando de su fe, el fundamento para nuestra fe católica es súper fuerte, es súper firme. Ya no tengan miedo de interactuar, ¿verdad? Obviamente con un mentor, con un guía espiritual, que no va uno a agarrar todo lo que sea sin ninguna tutela alguna, ¿no? Entonces, yo cuando me di cuenta también, ya volviendo a 2 Timoteo, ok, sí, un católico también dice que toda escritura es inspirada por Dios, pero de ahí a que esa sea la única autoridad, el pasaje no dice eso, no dice nada en absoluto de que sea la única autoridad. Tanto el católico como el protestante y el que sea va a creer en la inspiración de las Sagradas Escrituras. La iglesia cree eso, la iglesia católica. Entonces, tanto un católico como un protestante le dice amén a 2 Timoteo 3:16. Las conclusiones que uno y otro sacan del pasaje, ahí es donde está la diferencia, ahí es donde está el mundo de diferencia. Pero cuando yo veo unas escrituras, principalmente 2 pasajes, creo que eran 1 Corintios 11:2, que menciona la importancia de la tradición que guardan los corintios, la tradición oral, que Pablo felicita a los corintios, la tradición que yo les entregué y ustedes se mantienen firmes. 1 Corintios 11:2 es un pasaje que me dice, mira, porque sola escritura es una reacción a la tradición, digamos, católica, digamos que católica romana desde una perspectiva protestante, ¿verdad? En sentido despectivo. Sola escritura es reacción a las tradiciones de Roma que le han añadido a la escritura, ¿ya? Y se basan en que el Señor Jesús reprende, critica las tradiciones de hombres. La Iglesia Católica, eso son tradiciones de hombres. Pero cuando yo veo que la Biblia tiene porciones, pasajes bíblicos que ven o que tienen en un sentido positivo, usan la palabra tradición para referirse a las tradiciones cristianas, tanto orales como escritas, fue un cambio un cambio de paradigma totalmente. No solo la sola escritura va en contra de la misma escritura, porque no se fundamenta en la escritura, sino que va en contra de la escritura, porque la misma escritura, la misma palabra escrita, le da importancia a la tradición oral y a la sucesión apostólica. Y eso ya fue el acabose. Segunda de Tesalonicenses 2:15, que dice lo mismo, ¿verdad? Ustedes se mantienen firmes tanto en lo que les escribimos, lo que les decimos por carta o por viva voz. Entonces, las dos cosas son vinculantes, lo que reciben por escrito como lo que les predicamos, lo que les decimos. Y es que dicen, es que eso murió con el último apóstol. No, señor, porque vemos que el mismo apóstol Pablo le encarga a Tito, a Timoteo, los dejé acá, los dejé en Éfeso, en Creta, les impuse las manos, están ahí, sigan predicando. Y vemos la sucesión apostólica y sigue. Ahí sigue. Entonces no es algo que muere con los apóstoles. Y pues también, por ejemplo, primera de Tesalonicenses 2:13, que dice que primera de Tesalonicenses 2:13 dice, la palabra que nosotros predicamos, ustedes la recibieron no como palabra de hombres, sino por lo que es verdaderamente palabra de Dios. O sea, la palabra que ellos predicaban es palabra de Dios. Y la sola escritura restringe la palabra de Dios solo a lo escrito. Y es un gran error. Es un gran error. Por eso nosotros no somos sola escritura, sino sola verbum Dei, dice Scott Hahn, ¿verdad? Entonces, no es que somos solo Biblia, somos solo palabra de Dios, ya sea en el medio escrito, es decir, la Biblia, o en el medio transmitido, que es la tradición oral. Entonces, con eso fue el acabose, digamos, de la sola escritura. Y ojalá más personas pudieran entenderlo también. Claro que sí, mi hermano, total. Incluso, por ejemplo, como vos bien ahí lo estabas diciendo, el escuchar. Dice Lucas 10:16, el que a ustedes escucha, a mí escucha. Jesús no les dijo, el que a ustedes los lea, entonces a mí me escucha. No, el que ustedes escuchan, o sea, que lo que ellos digan era palabra de Dios. Si lo que ustedes escuchan, si el que a ustedes escucha, a mí escucha, y yo que soy el que estoy diciendo eso, Jesús, soy Dios, quiere decir que el que a ustedes escucha está escuchando a Dios. Punto. Así es sencillo. Pero que solamente la escritura vale. ¿Cuál escritura? Toda escritura, porque como es cierto, toda escritura es útil para algo. Muy bien.
yo he tenido conversaciones con hermanitos protestantes y en ese orden de ideas, por ejemplo, yo le preguntaba a uno de ellos, mi hermano, ¿usted sabía que primera de Corintios no es primera de Corintios, sino segunda de Corintios? Ay, ¿qué es esa herejía, hermano? ¿Cómo va a venir a decir eso? Sí, hermano, lea primera de Corintios 5:9. Si usted lee primera Corintios 5:9, San Pablo está diciendo en la carta que les envié anteriormente, quiere decir que esa es una segunda, no la primera. ¿Qué es lo que pasa? Que la iglesia logró recopilar esta y la otra y le puso, porque es que fue la iglesia la que le puso esto nomenclatura. Los apóstoles cuando escribieron derecho. Sí, Escribieron derecho, ellos no dijeron capítulo 1, versículo no, es más, eso es, dicho sea de paso, los versículos y los capítulos los puso también un obispo católico a la Biblia. Entonces, en ese mismo contexto, mi hermano, primera de Corintios no es primera, es segunda. Y segunda no es segunda, es tercera. ¿Qué más nos pudo haber enseñado San Pablo ahí en esa carta primera? Pues, mi hermano, todo eso se transmitió por la tradición oral. Seguramente todo eso hace parte de lo que nosotros ya tenemos con el depósito de fe y que no nos quedamos únicamente con lo que quedó en primera y en segunda de Corintios. Nos exacto. quedamos con lo que el magisterio nos da, que es una riqueza impresionante. Por eso es que es tan bonito. Mi hermano, una belleza, claro que sí. Yo creo que en ese ámbito pudiste resolver esas dudas, te hiciste católico, sos un católico convencido, mi hermano, eh, estás estudiando, pero entonces la pregunta es, ok, entonces hoy en día, Alan Gómez, ¿cómo le sirve a Dios en la iglesia católica? Claro, claro, sí. Eh, pues a mí la enseñanza siempre es lo que me ha apasionado, ¿no? Lo que he querido desempeñarme. Pues, de hecho, desde el año pasado, mediados del año pasado, pues empecé a servir en la catequesis para la iniciación cristiana de adultos. Entonces ha sido una experiencia muy bonita. Ahorita estoy como en una pausa porque estoy sufriendo con hebreo, entonces ahí también estoy sirviendo al Señor, ahí estudiando en la Universidad Católica también, porque eso va a rendir sus frutos. Pues Eso también dará sus frutos. en los primeros meses también de ya estar en la Iglesia Católica estuve sirviendo, cantando en misa con la guitarrita esta que está aquí. Ahí, bueno, casi no se ve, porque también me gusta mucho la música. De hecho, yo escribo música. Hace tiempo que no lo hago, ¿verdad? Porque en tantas cosas de la vida de casado y de matrimonio y de correr para allá y el trabajo, pero sí tengo varias canciones. De hecho, te lo he comentado, ese anhelo de también servir al Señor y bendecir a las personas, pues con las canciones que el Señor le da a uno, ¿no? Y tengo varias canciones para el Señor y pues también estuve sirviendo pues en la cuestión de los cantos en la misa entre semana. Entonces ahí me he estado moviendo y pues no, ahorita sí estoy centrado pues en los estudios y demás, pero ese es mi anhelo, pues servirle en la enseñanza y en la música, digamos, y pues con la vocación de teólogo, ¿no? Entonces, eso es como en lo que estoy ahorita. Sí. Claro que sí, mi hermano. Y eso me da pie a mí, precisamente, porque como bien lo acabas de decir, eh, me lo has dicho de manera interna, hemos conversado de música súper bueno, y eso a mí me ha motivado a motivarte, me Ah, ha sí, motivado a motivarte, porque yo ya te he escuchado y sé que tienes una excelente voz, mi hermano, aparte que interpreta bien el instrumento, entonces no vamos a perder la oportunidad de lanzar a Alan Gómez como músico católico. Entonces, mi hermano, usted no se me puede ir de este espacio sin regalarnos una canción para que en este momento también le demos gloria a Dios con los dones que el Señor nos da, porque es que para eso el Señor deposita y nos va dando ese tipo de cosas, esos dones, son para ponerlos a funcionar a su servicio, no para sí, quedarnos con ellos. Listo, mi hermano. Bueno, cierto, cierto. cuéntenos, señor Alan Gómez, con qué canción eh, nos va, nos va a deleitar hoy para que le demos gloria a Dios. Claro, ahorita soy el joven músico.
Sí, esta canción es muy especial para mí. Esta canción la he podido cantar en más de una ocasión frente al Santísimo, en adoraciones eucarísticas. Y no te conté esto, pero es muy curioso. Esta canción yo la escribí en la época en la que estaba como neopentecostal. Y sin embargo, si le ponemos atención a la letra, es muy católica. Tiene el concepto de altar, de sacrificio, demás. Entonces, tiene todo el tinte, digamos, todo el sentido, digamos, a la luz pues, de la teología católica. Esta canción se llama Aquí estoy, aquí estoy. O Aquí estoy, tú, yo soy, también se puede, pero aquí estoy, principalmente. Entonces, vamos a ver cómo sale. Aquí estoy, tuyo soy, adorándote, Señor, heme aquí, ante ti. Haz lo que quieras en mí. Hoy me presento ante tu altar. Mi corazón quiero entregar. A ti, Jesús, quiero honrar en tu presencia. Quiero estar a ti, Jesús, quiero adorar en tu luz, caminar. Ahí está. Bravo, mi hermano. Qué belleza. Muchas gracias, muchas gracias. Dios te pague, hermano, por esa bella interpretación que, como bien dijimos al principio, era para darle gloria a Dios. Ni mandada a hacer, literalmente. Es más, Dios fue poniendo la letra, imagínate, neopentecostal escribiendo una canción a la Eucaristía. Exactamente. Así es. Muchas gracias. No, mi hermano, las gracias son para vos. Bueno, ya vamos llegando pues aquí al final del programa. Queremos, obviamente, mi hermano, darte las gracias por haber aceptado la invitación a participar pues de este nuevo formato que es Preguntando se llega a Roma, que su nombre es literal, que preguntando obviamente es que preguntando y resolviendo las dudas, las objeciones que se pueden tener, es que podemos llegar a abrazar la fe de esta hermosa iglesia. Esta hermosa iglesia con sede en Roma, donde está el vicario de Cristo. Entonces, nada, mi hermano, de verdad que muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y yo sé que esto va a ser para muchos frutos, como cada uno de los videos e invitados que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo en este espacio. La idea es que siempre den frutos, porque todo esto es para la gloria de Dios. Muchas gracias, hermano. De verdad que sí. Gracias por la oportunidad. Muy bien, bueno, nos despedimos entonces de todos. Muchísimas gracias por haber estado aquí en este espacio, tanto a los que se conectaron el día de hoy para ver la transmisión, como las personas que van a poder ver esta transmisión tiempo después. Para todos, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Como dijo San Agustín, nadie ama lo que no conoce, porque preguntando se llega a Roma. Dios les bendiga. Creo en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica.